sin abrigo. Ay, ay, ay. No van a poder ir a Alaska. De la manera que están. Bueno. En el Nuevo Testamento hay un libro que se llama Lucas. Luke. Capítulo número 2. Lucas número 2. Luke chapter number 2. Vamos a leer el verso 10, 11 y 12. We're going to read verse 10, 11 and 12. Y ya que Abel levantó su Biblia, vamos a levantarla de todos ustedes. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Un hijo o una hija de Dios. Las bendiciones escritas en ella son mías. Yo viviré mi vida de acuerdo a como la palabra de Dios me manda. Yo soy un cristiano victorioso. En el nombre de Cristo Jesús. Lucas capítulo 2, versos 10, 11 y 12. Luke 2, verse 10, 11 and 12. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Tomen sus asientitos. Hace ya más de 2000 años que José y María fueron a Belén. It's been more than 2,000 years that Joseph and Mary went to Bethlehem. Como todos los lugares estaban ocupados, tuvieron que ir a un establo. Since all the places were occupied, they had to go to a stable. Y es ahí, en ese lugar, que nació el que venía a salvar al mundo. And that is the place where it was born, the one that it was coming to save the world. Nada de luces, no médicos, rodeado de animales, no light, no doctors, surrendered by animals. Ahí fue donde el Rey de Reyes y Señor de Señores vino al mundo. That is where the King of Kings and the Lord of Lords, he came to this world. ¿Qué es lo más importante para las personas en el día de Navidad? What is the most important things for the people on the day of Christmas? Para uno, los regalos. Para otro, las comidas. Otro, ir a visitar a la familia. For some, the gift. For others, the food. For others, to go visit the family. ¿Cuál es el verdadero propósito de la Navidad? What is the true purpose of Christmas? No es celebrar a Santa Claus. It's not to celebrate Santa Claus. Esa fue una creación de Satanás
para que las personas quitaran sus ojos de Jesucristo. That was a creation of Satan, so that people would take their eye away from Christ. Muchos tienen fotos de Santa Claus por todos lados. Many, they have a lot of pictures of Santa Claus all over the place. Pero no tienen foto de Jesucristo, but they don't have any picture of Jesus Christ. Esa es una de las grandes cosas del enemigo, para que las personas no busquen de Cristo. That is one of the greatest sins of the enemy has, for the people not to look for Christ. La ignorancia del conocimiento de Dios lleva al mundo a pecar. The ignorance of the knowledge of God take the world to sin. En el libro de los Romanos, let's go to the book of Romans. Romanos capítulo 3, verso 23. Romans chapter 3, verse 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ouch. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. We're celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. Dios manda a su Hijo para que por medio de Él tengamos vida eterna. God sent His Son that through Him we should have eternal life. El día que Él nació, no hubo celebración. The day that He was born, there was no celebration. Él vino a este mundo con una misión. He came to this world with a mission. De que los humanos fueran libertados de los pecados. That the human would be liberated from sins. Para que recibieran la salvación eterna. For them to receive eternal salvation. El mundo está lleno de todo tipo de pecado. The world is full of all kinds of sins. En ese mismo libro de los Romanos, that same book of Romans, en el capítulo número 6, on chapter number 6, Romanos 6, 23, Romans 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por medio de Jesucristo recibimos ese regalo de Dios. Through Jesus Christ we receive that gift from God. La vida eterna, the eternal life. Los humanos han creado una barrera entre ellos y Dios. The humans have created a barrier between them and God. Por ignorancia de la palabra de Dios, muchos van a ir a un infierno eterno. Because of the ignorance of the word of God, many will go to an eternal hell. Usted le dice y no les interesa. You tell them and they don't care. Si Jesucristo no hubiera venido al mundo, todos iríamos a un infierno eterno. If Jesus Christ will not come to this world, we all be going to an eternal hell. Y de ahí nadie puede salir. And from there, no one can come out.
gracias a Dios que Él vino a nuestras vidas para salvarnos. Thanks God that He came to our life to save us. Lo triste es que muchos saben quién es Dios, pero no le conocen. The sad thing is that many know who God is, but they don't know Him. En el libro de Juan, in the book of John, capítulo 1. Juan 1, verso 9 al 12. John chapter 1, verse 9 through 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que son ustedes, hijos de Dios. And that's what you all are, sons of God. Y hasta hoy en día hay muchos que no le reciben. Until nowadays there are many that do not receive Him. Muchos llegan a conocer, pero no quieren hacer lo que Dios pide. Many get to know Him, but they don't want to do what God asks. Y se alejan de Él, and they pull away from Him. De nuevo, por ignorancia perece el pueblo. Again, because of ignorance, people will perish. La Biblia, bien claro lo dice, the Bible very clear say it, en el libro de Génesis, in the book of Genesis, el capítulo número 1, Génesis 1:1, Genesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador de todo este mundo. God is the creator of the whole world. El que lo rechace a Él y a su Hijo, las consecuencias son eternas. Whoever rejects Him and His Son, the consequences are eternal. En el libro de Mateo, in the book of Matthew, Mateo capítulo 10, Matthew chapter 10. Versos 32 y 33. Matthew 10, verse 32 and 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ouch. La historia de la Navidad es la evidencia del amor de Dios. The history of Christmas is the evidence of the love of God. Muchos se piensan que por ser buenos van a entrar en el reino de Dios. Many think because they are good people, they are going to enter to the kingdom of God. Se piensan que por hacer buenas obras, they think because they do good things. Se piensan que por ayudar a alguien de vez en cuando, they think that because they help somebody every once in a while.
esas cosas no le van a llevar al reino de Dios. Those things are not going to take you to the kingdom of God. En el libro de los Efesios, in the book of Ephesians, Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2. Efesios 2, versos 8 y 9. Ephesians 2, verse 8 and 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Las personas son salvas por la gracia de Dios. People are saved by the grace of God. Los que no son salvos están muertos espiritualmente. The ones that are not saved, they are spiritually dead. Y están bajo el dominio de Satanás. And they are under the domain of Satan. Son esclavos del pecado. They are slaves of sin. Pero Dios, en su infinita misericordia, tenía un plan de rescate. But God, on His infinite mercy, had a plan of rescue. Su Hijo vino a este mundo perdido a pagar por nuestros pecados. His Son came to this lost world to pay for our sins. Y esa es la razón de la Navidad, and that is the reason of Christmas. Que Él viniera al mundo para salvar las almas, that He will come to this world to save the soul. Si Él no viene, todos iríamos a un infierno eterno. If He doesn't come, we would all be going to an eternal hell. Y ese es el motivo de la Navidad, and that is the great reason for Christmas. Vino al mundo para salvar almas. He came to this world to save souls. En el libro de Juan, capítulo 3, John chapter 3. Juan 3:16, John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Navidad es reconocer que nuestro Señor y Salvador vino a este mundo por nosotros. Christmas is to recognize that our Lord and Savior came to this world for us. Y por eso debemos de celebrar, and that's why we should celebrate. Es más bien un día de dar gracias por Él. It's a day to give thanks for Him. Gracias Jesucristo por venir a este mundo. Thank you Jesus Christ for coming into this world. Gracias Jesucristo por venir a nuestros corazones. Thank you Jesus for coming into our heart. Gracias Jesucristo por nuestra salvación. Thank you Jesus Christ for our salvation. Así que en este día celebre su nacimiento y dele gracias a Dios por su Hijo. On this day, celebrate His birth and give God thanks for His Son. Una última lectura. Vamos a Primera de Juan. One last reading. 1 John.
Primera de Juan, capítulo número 5. 1 John, chapter number 5. Verso 12 y 13, verse 12 and 13. Primera de Juan 5, verso 12 y 13. 1 John 5, verse 12 and 13. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Jesucristo, la bendición más grande que Dios le dio al mundo. Jesus Christ, the greatest blessing that God gave to this world. Y si tiene la oportunidad, dele esa bendición a alguien. If you have the opportunity, give that blessing to someone. Porque no todo el mundo tiene a Jesucristo, because not everyone has Jesus Christ. Todos ustedes lo tienen en sus corazones. All of you have it in your heart. Pero el mundo afuera, hay miles que no lo tienen, but the world outside, there's thousands of them that don't have it. Y necesitan el amor de Dios, and they need the love of God. Así que hoy celebramos el nacimiento de Jesucristo. Today we celebrate the birth of Christ. No celebramos la venida de Santa Claus. We do not celebrate Santa Claus coming. A menos que usted crea en el payaso ese. Unless you believe in that clown. Pero bueno, eso es usted. That's you. Vamos a ponernos de pie. Let us stand. Vamos a orar. Let us pray. Padre, gracias por este día. Lord, thank you for this day. Gracias por tus bendiciones. Thank you for your blessing. Gracias por venir a nuestras vidas. Thank you for coming into our lives. Señor Jesús, ven a nuestros corazones. Lord Jesus, come into our heart. Perdona nuestros pecados y faltas. Forgive our sins and faults. Toma control de nuestras vidas. Take control of our life. Tú eres nuestro Salvador. You are our Savior. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Thank you, Father, for our Lord Jesus Christ. Amen.